Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through.
Queridos hermanos, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Liliana y a Reinaldo en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Acompañémoslo con nuestro cariño, con nuestra oración y con nuestra amistad. Los recibimos con esta agua que recuerde su bautismo en compañía de sus familiares, de sus padrinos, de sus amigos, de sus conocidos. Adelante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos hemos reunido para celebrar ese sagrado sacramento del matrimonio de Liliana y de Reinaldo, y también para recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo de Reinaldo. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados en unos momentos de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del patrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Cuando se realiza la presentación matrimonial, que es precisamente pues hacer presencia a la pareja que va a casarse, los testigos y desde luego los papás, aunque no se les interrogue, todas las preguntas que se realizan van en torno al amor. ¿Por qué? Porque lo que une a una pareja, y de hecho pues en el noviazgo, en el tiempo que se vive juntos como pareja, lo que siempre debe de predominar pues es el amor. ¿Qué los trae a este altar? El amor. El amor. No hay ni bien económico de por medio, no hay presión, no hay algún compromiso, algún trato legal, sino que es la unión por amor. Por eso así lo menciona San Pablo en su carta a los Corintios: aspiren a los dones de Dios más excelentes. Si no tengo amor, somos como una campana que resuena, o como unos platillos que aturden. Aunque tuviéramos el don de profecía, aunque pudiéramos cambiar las cosas más grandes, mover las montañas, si no tenemos amor, pues no se puede. Y menciona entonces todo un listado que se le conoce como el himno al amor. Y menciona San Pablo: el amor es comprensivo. Si ustedes se aman, como cualquier otra pareja, tendrán sus propias discusiones, y la discusión fortalece la pareja, siempre y cuando pues no exista una agresión verbal o una agresión física, de palabra o de golpe. Una discusión puede llegar a comprenderse mejor. Sabes, Liliana, no me agrada mucho esta manera de ser tuya. Sabes, Reinaldo, esta manera o forma de comportarte tampoco me agrada. Y si se dialoga de una manera sana,
Y desde luego de una manera sencilla, humilde, porque hay que reconocer. Cuando a una persona le dicen, oye, no me agrada esta forma de ser tuya, si no tenemos humildad, no lo vamos a aceptar. Nos vamos a molestar. Y antes de que nos termine de decir cuál es lo que le incomoda o le hace sentir mal, pues nosotros ya le dijimos otras 4 deficiencias más y ya no la dejamos hablar a la persona. Por eso cuando hay discusiones siempre se trata de gritar, porque el que grita quiere imponerse ante el otro. Escúchame, gritando y utilizando a veces palabras altisonantes. Entonces, en una relación de pareja, si predomina el amor, dice San Pablo, habrá comprensión. Obviamente que todos tenemos días a veces difíciles, el trabajo puede estresar, uno mismo se puede estresar, y va a llegar el momento en el que ustedes ocupen un espacio propio, unos momentos, y después continuar su vida de pareja. Porque si llegan los dos estresados, molestos, no va a haber comprensión. Luego dice San Pablo, el amor es servicial, es decir, debe haber un mutuo acuerdo. Escucharemos en unos momentos el significado de las arras, que es la manutención que todo hombre debe dar a la familia, pero también en la mujer, de saber ahorrar, de saber distribuir esos bienes, para que en algún momento esta relación de servicio pueda acrecentarse en los dos. Porque si uno gana y el otro derrocha, no se da el servicio. O uno es un poquito codo y la otra un poquito más reservada, tampoco se da el servicio. Siguiente, dice, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. A veces, miren, es triste cuando en una relación de pareja uno de los dos se siente menos. A mí se han acercado parejas, sobre todo cuando hay machismo. Por ejemplo, la mujer, padre, mire, pues yo terminé esta profesión, soy maestra, pero mi esposo no me deja trabajar. ¿Pero por qué no te deja trabajar? Porque no quiere, porque dice que los gastos él los lleva. Y porque él cree que si yo gano más, yo soy la que va a mandar. Y ahí están las envidias, aunque sean parejas, esposos, se dan las envidias. Entonces el amor no tiene que ser envidioso, no tiene que ser presumido, no tiene que ser grosero, lo que ya comentábamos. Cuando hay situaciones que platicarlo, no necesariamente debe haber esa violencia. El amor tampoco debe de ser egoísta, tampoco debe de guardar rencor. Hay otras parejitas que ya están casados y llevan años y le sigue recordando cuando se pelearon y eran novios. Dice, oye, ya pasaron 20 años, pues sí, pero no se me olvida. Entonces en el matrimonio tampoco debe haber rencor. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, soporta sin límites, pero el soportar no en la cuestión de un maltrato, sino el soportar en el consentimiento del amor. Yo, fulano de tal, prometo amarte, respetarte en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Eso es soportar. Caminar juntos, que si a alguien de repente no le va bien en la vida, para eso está también el otro significado de lazo, caminar juntos, nadie se queda atrás, jalar a la persona. Si alguien cae enfermo,
Nada de que voy a dejarla a su casa, ya está enfermo, está enferma, no me mantiene, no cuida a mis hijos. No, soportar sin límites, eso es el amor. Y finalmente, resumiendo todo, el amor se tiene que ver como una decisión. Lo que ustedes están realizando por amor es una decisión de casarse, no un sentimiento. Porque si el amor lo vemos como sentimiento, en un poco tiempo ese sentimiento, esa emoción se me acaba y ya no hay esfuerzo. Ya dejé de sentir bonito por esa persona, ya no me trata igual, o ya no es lo que yo esperaba, y ese sentimiento así como llega, así se va. Entonces, Liliana y Reinaldo, este compromiso que ustedes van a adquirir de pedirle la bendición a Dios en el sacramento del matrimonio, pues que realmente este amor dure para siempre, dure para siempre. Y el Evangelio nos enseña a la Santísima Virgen que está al pendiente de las familias, porque ella se da cuenta que no hay vino, y el vino en la Sagrada Escritura significa felicidad. ¿Qué estaba observando la Virgen en ese nuevo matrimonio de las bodas de Canaán? Que ya no eran felices. Hijo, ya no tienen vino. Hijo, ya no son felices. Hagan lo que Él les diga. Así también ustedes, cuando se vayan vaciando esas vasijas de lo que acabamos de reflexionar, a veces de la envidia, de la discusión, del egoísmo, de la comprensión, cuando se vayan vaciando, hay que pedirle a Dios que las llene, porque si no se llenan esas vasijas, la relación se va fracturando, y al ratito pues es solamente pelear. Hay que llenar esas vasijas, hay que pedirle a Dios. Por eso ustedes como pareja deben de tenerse la total confianza. La confianza va a ser muy importante. Mentí para no ocasionar problemas, pues vas a tener más problemas cuando se enteren. Mejor de una vez tener la total confianza. Pónganse de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo los bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Liliana y Reinaldo, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos. Que te agarre el ramo la madrina. Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Reinaldo Nava Camacho, te acepto a ti, Liliana Domínguez Morales, como mi esposa. Prometo amarte y prometo hacerte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y la enfermedad, y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Liliana, te acepto a ti, Reinaldo, como mi esposo y prometo serte fiel en las penas y en las alegrías, en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Bendice, Señor, esta Biblia, este rosario y esta vela, que son símbolos de tu presencia. Te pedimos para que tu Hijo las conserve siempre en su corazón, para que le permita siempre recibirte en cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia, entréguele. La Biblia es para leerla en casa, como pareja. La presencia de la luz representa a Cristo. Apenas hace días celebrábamos la Navidad, el nacimiento de Jesús. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y esta luz es precisamente para iluminar el camino de ustedes, especialmente ahora que vas a tener la oportunidad de comulgar, de recibir el cuerpo de Cristo. El rosario, la presencia de la Santísima Virgen, dice el Papa, ahora santo San Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Hay que orar juntos para agradecer a Dios o para pedirle a Dios. Apaga tu vela, entrégale al Padrino la Biblia y el rosario. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Liliana, a Reinaldo, santifícalos en tu amor. Bendice también estos anillos, estas arras, este lazo, símbolos de ayuda mutua. Que les recuerden siempre el cariño que se tienen, y estos cojines por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deje a un lado la Biblia aquí. Ahora entréguenle los anillos. Póngase uno al frente de los niños. Así sigan uno al frente de los niños. Mal de ellos. Liliana Domínguez Morales, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seguiré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reinal recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que siempre el anillo va en la mano izquierda, que lo más cerca al corazón, porque se promete en amor con el corazón. Ahora pon tus manos arriba, Reinaldo, las tuyas abajo. Liliana, entréguele las arras. Liliana Domínguez Morales, recibe este arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte nada lo necesario en nuestro hogar. Reinaldo, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Se ponen nerviosos como novios todavía, ¿verdad? A ver, cuenta tus arras, Liliana. Parece como si nunca se hubieran visto. ¿Cuántas arras? 13 arras. Cada arra representa lo que mencionas de que no falte nada en nuestro hogar,
y de que tú dices de los bienes que vamos a compartir, cada arra representa la manutención de un mes, 12 arras, 12 meses y sobre un arra. Esa arra es para hacer obras de caridad, para tender la mano cuando estén en posibilidad de ayudarse como familias, ayudar al prójimo. Entréguele ahora la Biblia dentro del sacramento del matrimonio, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino, tómenla juntos, en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Todos decimos amén. Guarden esas arras, también la Biblia. Van a ponerse de rodillas. Padrino, encienda las velas. Pidámosle por los nuevos esposos, por Liliana, por Reinaldo y por todas las necesidades. A cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Para que Liliana y Reinaldo, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y en el amor mutuo. Oremos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre a ayudarse y honrarse. Oremos. Para que el Señor bendiga la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre los esposos Liliana y Reinaldo. Aparte de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese es el significado de los padrinos de velación, que mientras se ora por ellos, ustedes mantienen la vela encendida. Velación, velar. Y el que vela es el que aconseja. Ustedes como padrinos tienen toda la obligación y todo el derecho de aconsejar a sus ahijados en el sacramento del matrimonio. Entréganles la vela y pónganles el lazo. No, entréganles la vela. Y a veces de broma les digo, y amárrenlos bien con el lazo para que no se separen, que estén bien sujetos. Pónganles el lazo, padrinos. Liliana y Reinaldo, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre en este momento en el que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes. Se les ha colocado el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Todos decimos amén. Este lazo es lo que comentábamos, caminar siempre juntos. El lazo es el que los une, hombro a hombro. Van a permanecer de rodillas con la vela encendida hasta el momento de la paz. Les retiran el lazo. Que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles y santos te cantan sin cesar. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Liliana y Reinaldo, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De pie, oremos.
Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Respondemos amén. Liliana y Reinaldo, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues nuevamente muchas felicidades a los nuevos esposos, a Liliana, Reinaldo, a los padrinos, a los papás de cada uno de ellos. Les damos un fuerte aplauso. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Pasen buen día, que Dios les bendiga. Yo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.